ya no sirven, estas son por torsión. Pero estas grietas por fraguado son unas grietas bien características. Las grietas se presentan en el concreto porque al haber pérdida de agua, el concreto deja de tener esa cohesión que tenía al inicio. Vamos a pensar, el concreto es poroso, no es totalmente monolítico. Entonces, cuando el concreto se va a secar, cuando el concreto está lleno, el agua actúa como un adherente de las partículas a nivel del átomo. Entonces, esas están todas en equilibrio. Entonces, cuando está en equilibrio, el concreto no se va a rajar. Pero cuando el concreto se empieza a secar, ese equilibrio se rompe. Entonces, como los iones negativos y los positivos y los electrones, entonces se empiezan a buscar hacia dónde se van para equilibrarse. Entonces, ¿han visto eso? Como los papelitos estos, un peine y uno frota un peine y se vuelve eléctricamente negativo y lo sacan un papel y jala el papel, es lo mismo. Entonces, el agua, al ir perdiendo, se van perdiendo los átomos positivos, quedan átomos negativos, estos buscan hacia dónde moverse los electrones, y al moverse se raja el concreto. ¿Dónde se seca el concreto primero? En la superficie. Entonces las grietas aparecen de la superficie al centro, siempre aparecen así. Aquí en el documento dice que hay una contracción por secado, una contracción por carbonatación y contracción autógena. Esa carbonatación, no sé, ustedes han visto algunas veces que hay columnas que tienen unas manchas blancas, sale un polvito blanco. Entonces es cuando externamente entra algún elemento al concreto, reacciona con la pasta y eso hace que empiece a agrietarse, pierde adherencia. Pero eso no tiene nada que ver con lo que tenemos. Entonces, cuando vamos a quedar claros en dos cosas, que el concreto siempre se agrieta, siempre, toda la vida. Y eso de que se agrieta toda la vida se llama flujo plástico, No. Creep es en inglés. El creep es de que el concreto va a ir perdiendo todo el tiempo propiedades, entonces va a ir a tener la resistencia que uno había pensado al principio. Eso quiere decir que el concreto se envejece. Eso no se puede controlar. Por eso hay que estructuras de concreto que tienen una vida muy limitada. Y eso tiene que ver con la calidad de la construcción. Entonces, cuando el concreto empieza a perder agua, los electrones empiezan a buscar electrones positivos para equilibrarse. Y ese autoequilibrio hace que el concreto se raje. Se raja de arriba para afuera. Para minimizar eso hay tres factores. Primero, un conveniente fraguado. Quiere decir que vamos a tener nosotros el fraguado, en este documento dice que por lo menos son 7 días que debe estar fraguando el concreto. Pero en realidad la práctica nos ha dicho que tiene que ser por lo menos 21 días. Porque como no se puede controlar la calidad del concreto en el campo, esos 7 días es para un concreto muy bien hecho. Otra forma de controlar las grietas es con el refuerzo adecuado. ¿Cuánto es el refuerzo que se le tiene que poner a una viga, el refuerzo mínimo? 14.1 partido de I. Ese es un porcentaje. ¿Cuánto da ese porcentaje? Con un concreto normal está como 5%, 0.5%. Pero graba 0.5% de la sección transversal es lo que se tiene que poner. Pero aquí este documento dice que se recomienda que por lo menos
vaya a ser el 0.6%, porque con eso se garantiza que no vaya a haber mayor riesgo. Y la otra forma de controlar el agrietado del concreto es con las puntas de construcción. ¿Dónde pueden ver ustedes concreto agrietado aquí cerca? Las planchas de concreto que están afuera. Esas puntas que se les dejan a las planchas es precisamente para que ahí se raje el concreto. Solo que estas planchas tienen una forma demasiado grande. El tamaño adecuado de que sea aproximadamente de 2 por 2, la sisa o la punta, y tratar en lo posible de que sea cuadrada la plancha que vaya a quedar. No es necesario cortar el concreto hasta abajo, lo único que es suficiente es hacer una incisión con una pulidora sobre el concreto que tenga una pulgada. Entonces, como el concreto es por sección, en la parte donde tenga la menor sección transversal, ahí se va a rajar. Y se va a rajar casi instantáneamente. Cuando ustedes pasan la pulidora, en el momento que la pasan, como a los 2 o 3 días, se rajó. Entonces, esa es otra forma de controlar las grietas en el concreto. Bueno, vamos a ir aquí está, aquí ahí está la conversión incluso del flujo práctico. ¿Está la lista? Ahí abajo dice la conversión incluso y flujo práctico son responsables de las defecciones y curvaturas extensas. ¿Por qué razón? Lo que sucede es que cuando el concreto se empieza a agrietar, ¿qué es lo que le sucede? Si el concreto está agrietado, ¿qué le pasa? Ya falló. Entonces su resistencia disminuye. ¿Recuerdan el bloque equivalente de esfuerzo? La parte de arriba que está en compresión no falla, y la parte de abajo que está en tensión falla, y es ahí donde entra el acero a resistir esa tensión. Entonces, por eso cuando las grietas aparecen, lo que dice acá, ¿estamos? Ahí está. Son a menudo responsables de las defecciones y curvaturas excesivas. Cuando el concreto está fracturado, pierde resistencia, y entonces la viga o el muro o la losa o lo que sea empieza a defectarse, porque en ese lugar es donde tiene menos resistencia. Entonces, esto es responsable principalmente por el flujo plástico, que en su documento se llama CRIP. No sé si han visto bastante la siguiente. ¿Está la siguiente? Está bien. Dale un poco más para abajo. Ustedes ven ¿no tienes un puntero? ¿Alguien tiene un puntero? ¿No? Bueno, miren ahí donde dice esfuerzo de tensión del concreto. Es esta parte de acá. Es esta parte que está aquí. Este es el esfuerzo de tensión del concreto. ¿Cuánto es lo que resiste el concreto a tensión? 10% de lo que resiste la compresión. Entonces, durante el tiempo, aquí, durante esta parte del tiempo, el concreto alcanza cierto esfuerzo de tensión y después se mantiene casi constante. Sin embargo, el esfuerzo elástico, que es este que está acá, se ve reducido por ese agrietamiento constante que tiene el concreto durante su vida, que no deja de ser, que se llama CRIP, o también flujo plástico. Entonces, cuando el flujo plástico y el esfuerzo a tensión coinciden, aparece la grieta. Eso es una indicación de qué tan buena es nuestra construcción.
porque inevitablemente van a aparecer las grietas. Pero si yo hago un edificio y las grietas aparecen de aquí a 100 años, es porque en 100 años se llegó a esa situación. Quiere decir que el concreto que yo utilicé es un concreto de buena calidad. Pero si yo hago un edificio y esas grietas aparecen a los 2 años, quiere decir que la calidad del concreto que usé baja. Entonces todo depende de que tan bien controlada esté la producción del concreto y el contrato. Va a ser esa distancia que vamos a tener. Ahora, ¿por qué es que aparecen las grietas en el concreto? Cuando se está secando. Si nosotros vemos la parte de arriba, esa es la longitud original de una pieza de concreto. No sé, pues una viga, una columna, una losa. Cuando se está secando el concreto, pierde agua, entonces los electrones buscan la carga positiva y se encoge. Ahí lógicamente estamos viendo de que es exagerado, porque las grietas son de milímetros y mucho. Pero si yo tengo una pieza que no la tengo agarrada en ningún lugar, o sea que está sin restricciones, entonces la pieza no se va a rajar, porque al encogerse, se encoge toda. Y ahí es donde se pierde, donde se absorbe y posiblemente no van a haber grietas. Sin embargo, en las estructuras de concreto no pasa eso, porque una viga está amarrada a 2 columnas y una losa está amarrada a 4 vigas y la zapata está sostenida, la columna está sostenida por una zapata, entonces siempre hay restricciones. Entonces pasa lo que está en el tercer ejemplo. Cuando el concreto se está contrayendo, entonces empieza a girar para los 2 lados y en esa parte aparece la grieta. Cuando ustedes están fundiendo una losa, las grietas por contracción aparecen casi siempre en el centro, porque la losa está amarrada a las vigas que están alrededor. Si ustedes no le ponen su fraguado, su cantidad de agua suficiente, al perder el agua a la losa, se empieza a rajar de arriba para abajo y del centro hacia abajo. ¿Preguntas? Bueno, pues en el capítulo 3.3 dice contracción por secado. Esto es lo primero que causa las grietas, la contracción por secado. Dice, el cambio de contenido de humedad de la pasta de concreto genera que el concreto se encoja o se hinche. ¿Cuál es el componente que le da la dureza al concreto? Si ya nos conocemos de qué año. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le da la dureza al concreto? ¿A vos, Alejandro? Sí, como No, vos ahí. ¿Qué es lo que le da la dureza al concreto? Cemento. ¿Tú qué decís? También cemento. El agua. ¿Vos qué decís? Cemento. ¿Quiénes dicen que es el cemento el que le da la dureza? Más cemento, más duro. Bueno, supongamos que nosotros agarramos un costal de cemento y no le echamos ni arena ni piedrín, y le echamos agua, se va a endurecer, ¿verdad? Y si agarramos una piedra de granito, de esas que están ahí en el volcán, y está dura también, ¿verdad? Y tratamos de romper las dos con un martillo, ¿cuál se va a romper más rápido? Cemento. Entonces el cemento no es lo que le da la dureza al concreto, lo que le da la dureza al concreto es el agregado grueso. Eso es lo que le da la dureza. El cemento solo sirve para unir las partes, nada más. Pero lo que le da la resistencia al concreto es el agregado grueso. Y el agregado fino lo que hace es llenar los espacios que están entre el agregado grueso. Mediante el cemento se unen todas estas partes y se forma el concreto. Entonces, aquí